Después de un buen tiempo nos encontramos con el doctor Pablo de la Flor de la UNDE. En realidad hemos estado en varias oportunidades, recordábamos. Ahora él viene como un experto en el tema de lo que son obras por impuestos y vamos a hablar de este y otros temas también. Me comentaba del CADE 2014. Don Pablo de la Flor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, gracias por estar acá. A ustedes. ¿Por qué no ha pegado, voy de frente al grano, por qué no ha pegado en el país, en el sur sí, en Arequipa, con mayor fuerza, el tema de obras por impuestos, que es un tema que lleva ya mucho tiempo sobre la mesa? Yo calificaría la afirmación señalando de que, en efecto, este esquema comenzó con algunos tropiezos que se fueron corrigiendo en el camino, pero hoy por hoy tenemos un esquema bastante activo con un creciente número de empresas involucradas. Según las estimaciones de Proinversión, este año debemos estar cerrando con más de 1.300 millones de soles en proyectos ejecutados, ejecutándose o comprometidos. Así que sí, demoró el esquema en implementarse. Las empresas evidentemente tuvieron algunos resquemores al principio y los gobiernos locales y regionales también. Felizmente esos escepticismos han quedado despejados y yo creo que la evidencia, sobre todo aquí en Arequipa, demuestra de que este es un mecanismo bastante eficaz para destrabar la inversión pública y además hacerlo con el concurso del sector privado. Revisé algunas cifras hace un buen tiempo atrás y Arequipa, no sé si comandaba la tabla, pero era una de las regiones donde más había pegado esto. Sigue de lejos comandando la tabla de posiciones, está en casi 250 billones, además es un compromiso creciente porque hay empresas como el BCP que están ejecutando, yo trabajo en el BCP. Ustedes van a hacer. Estamos ejecutando un proyecto de agua y saneamiento en Majes, es un proyecto de 75 millones de soles y además estamos explorando otras iniciativas, tenemos un proyecto en Caima, tenemos 13 colegios que estamos viendo en Cerro Colorado, así que estamos muy activos en Arequipa y más bien lo que yo diría es que otras regiones debieran emular lo que está haciendo Arequipa, porque ciertamente aquí el mecanismo sí está funcionando. Es cierto, yo vi una estadística también que al menos en los primeros años del proyecto hasta el año pasado me parece que se concentraba la mayor participación. Pero usted ha dicho que trabaja en el BCP, o sea, en el Banco de Crédito, y lo primero que piensan los televidentes y las personas que desconocen el mecanismo es, claro, usted trabaja en el BCP, promueve el mecanismo de obras por impuestos, las empresas, el BCP es una empresa, tiene una finalidad de lucro, que es lícita, por supuesto. Claro que sí. Entonces, ¿qué ganan en esto de obras por impuestos? O sea, ¿por qué, digamos, en este momento usted está con nosotros promoviendo esto? ¿Qué es lo que gana el BCP o las empresas que participan en estas iniciativas? Entiendo esa reacción y creo que es natural, pero en este caso los beneficios son fundamentalmente intangibles, son beneficios reputacionales. El banco no gana nada en términos financieros involucrándose en estas iniciativas. Claro, porque son sus impuestos que los estaba poniendo en una obra. Eso... En vez de pagarle al Tesoro, estamos sumándole nuestra capacidad de gestión, que además son recursos que invertimos y que no podemos recuperar, buena parte de ellos, no son significativos respecto a los montos involucrados en la inversión, pero es una forma de avanzar con el cierre de brechas de infraestructura que en el país es muy importante. O sea, digamos, la idea, claro, es básico eso, o sea, la visión, digamos, del banco, del sector privado, es que el país necesita, o sea, tiene ciertas prioridades. Correcto. Digamos, Si nosotros que queremos, ustedes identifican bien y se enfocan en eso. Si nosotros queremos mantener las altas tasas de crecimiento que el país ha venido registrando, necesitamos cerrar esta inmensa brecha de infraestructura. Solamente en el sector transporte está alineando los 80.000 millones de dólares. Y para referirme a un tema que es de especial interés para el banco ha concentrado en un primer momento sus esfuerzos en obras por impuestos en el cierre de la brecha de infraestructuras en agua y saneamiento. ¿No? Y ahora estamos refocalizando nuestra atención en un tema que es muy cercano a las actividades y al historial de involucramiento social del banco, me estoy refiriendo a la educación. Las brechas de infraestructura en educación son del orden de los 50 millones de soles. ¿Pero están entrando también en eso? ¿Hay algún proyecto? Estamos entrando en educación, hemos comenzado con nuestro primer proyecto en Lima
y ahora tenemos un paquete de aproximadamente 55 colegios que estamos modernizando, estamos reparando. Hay un paquete de 13 colegios que estamos revisando con Cerro Colorado en Arequipa, y básicamente estamos hablando de refacción, construcción de nueva infraestructura, equipamiento, mobiliario, una capa de tecnología, computadoras, laboratorios, es decir, poner en valor estos colegios. Y nuevamente, aquí hay un interés de parte del banco en contribuir no solo al cierre de estas infraestructuras, sino además a la mejora de la calidad educativa. Lamentablemente, el Perú está rezagado en todos los indicadores en materia de calidad educativa. Y nuevamente, si queremos mantener estas altas tasas de crecimiento, vamos a tener que enfrentar ese desafío tan enorme que es mejorar la calidad de la educación en el país. Y esa es una tarea de todos, no es una tarea solamente del Ministerio de Educación. Perdone la interrupción, don Pablo de la Flor. ¿Hasta qué montos, hasta qué porcentajes puede comprometer una empresa la ejecución de obras? A ver, las empresas pueden comprometer hasta el 50% del pago de su impuesto a la renta anual a través de este mecanismo. En el caso del Banco de Crédito nosotros todavía estamos lejos, pero tenemos ya aproximadamente 240 millones de soles comprometidos en 15 iniciativas a lo largo y ancho del país. Y estamos revisando un paquete de iniciativas adicionales. Ya me he referido a los colegios aquí en Arequipa. Tenemos colegios que estamos viendo en Junín, tenemos un paquete de colegios en Lima Provincias, tenemos otro paquete de colegios en Cusco, así que estamos muy activamente involucrados en esto. Iniciativas, se supone, debemos asumir que esas iniciativas parten del propio sector público o ustedes las identifican. Porque si vamos a esperar que el sector público identifique sus iniciativas, sus prioridades, tendríamos que esperar. Ha ocurrido algo bien interesante que me retrotrae un poco a su primera pregunta, y es que al principio había una enorme renuencia de parte de los gobiernos locales que no entendían cómo funcionaba el mecanismo. Entonces era muy difícil persuadirlos de las bondades de este mecanismo. Hoy por hoy, yo creo que a raíz de los éxitos alcanzados en Arequipa, hay un efecto de emulación en el resto del país, y ya los gobiernos locales y regionales son los que nos están buscando para ofrecernos sus obras, porque saben que los plazos con los que nosotros ejecutamos son más cortos, y además los montos finales son menores. Así que hay ahorros en tiempo y el tema del SNIP, igual pasan por SNIP. Nadie nos libra del SNIP. Entonces, Pero eso lo ven ustedes, digamos. No, esto lo vemos conjuntamente con la autoridad local. O sea, nada nos libra de los requisitos y requerimientos de la parte de preinversión. La tramitocracia pública es indesligable inclusive de estos proyectos. Tenemos la ventaja de poder avanzar de manera más ágil, pero igual tenemos que cumplir con todos los requisitos. Correcto. El SNIP, nadie se salva del SNIP, pero sí se salvan este tipo de obras de los procedimientos burocráticos de la licitación. La licitación. Las observaciones y las quejas y los reclamos y el con su code, que no es con su code. Exacto. ¿No es cierto? Esa es una gran ventaja del mecanismo. Entonces, porque ya no es un proceso público de adquisición o contratación, es un proceso privado. Claro, hay una supervisión y de hecho el supervisor es designado por el gobierno local y regional y hay un informe de Contraloría previo. Entonces, están todos los cerrojos y candados necesarios para asegurarnos de que la inversión esté bien canalizada, pero a la vez tenemos la ventaja de la mayor agilidad en la implementación de alguno de los procedimientos. Ahora, hemos hablado de las reticencias de uno y otro lado. Permítame, por favor, ir a una pausa porque me gustaría un poco incidir en eso. ¿Qué reticencias encontró primero la empresa privada para entrar a este sistema y también de los gobiernos locales y regionales? Estamos con don Pablo de la Flor, regresamos con él inmediatamente. Habiendo eso, otra podría ser, ¿verdad? Las empresas son grupos empresariales, ¿no es cierto? Seguramente hay alguna constructora vinculada, en este caso al Banco de Crédito. No, no, claro.